Hola, Bolivia no le ha declarado la guerra a Estados Unidos, pero está con todos los países que tienen intenciones bélicas contra Estados Unidos. ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Dice Bolivia contra Estados Unidos, dice Siglo XXI en su edición de esta semana, pero además menciona el hecho de que los masistas de Evo Morales están diciendo hay que contar los muertos en agosto, no los votos, porque van a haber muchos muertos, una amenaza. Habría que hacer algo, ¿no? No tenemos fuerzas armadas en Bolivia, policía, nada, ¿no? El chiste de Arce dice que su legado va a ser dejar garantizado el suministro de gasolina y diésel en Bolivia hacia el futuro. Va a contar los muertos. Después dice siglo XXI que hay un encierro bioceánico. Parece que los países vecinos no nos quieren. Chusma, chusma, más o menos la cosa. Están haciendo un corredor por el norte que no va a tocar Bolivia y por el sur que no va a tocar Bolivia. Nada que ver con Bolivia. ¿Qué será, no? Y siglo XXI habla de cómo el Perú se beneficia de China y ahora también de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere hacer un puerto gigantesco también en Perú como el de Chancay. ¿Qué tal? Esas son las noticias más importantes. Ya sabes, te tienes que suscribir a Siglo XXI para leer esta revisión de datos exclusivos que tiene Siglo XXI todas las semanas. Tienes que llamar a este teléfono para suscribirte, ¿no? Y recibir la información de cómo hacerlo, cómo suscribirte. Pero además nos puedes ayudar, si es que quieres ayudarnos, mandándonos un mensaje por WhatsApp para que te digamos cómo nos puedes ayudar. Te vamos a dar el dato también ese. Bueno, eso es. A ver, entonces, Bolivia contra Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en guerra o en actitud bélica contra Estados Unidos? Dice, hay 3 potencias mundiales enemigas de Estados Unidos que están usando el territorio boliviano para cumplir sus propósitos. Dicen informes muy serios que el gobierno además quiere ignorar, no quiere mencionar el asunto. Una base antimisilística. China tiene una base antimisilística en Bolivia, según asegura el experto Domingo I. Cueguián, investigador del proyecto Coast Watcher. Es un chino que informa acerca de cómo China cuenta inclusive con el satélite boliviano, el Tupac Katari, por el que hemos pagado $300 millones. Ese es usado por la China para sus planes contra Estados Unidos. O sea, podrían habernos hecho gratis, ¿no? Bueno, nos han cobrado $300 millones. Y además está el hecho de que Irán se propone lanzar una guerra asimétrica contra Estados Unidos, según dice el brasileño Coutinho, Leonardo Coutinho. También desde Sudamérica, desde Bolivia, Venezuela y Brasil, ¿no? Pero además dice, en Venezuela hay fábricas de armas de los rusos, de los chinos y una preparación de los iraníes para atacar a Estados Unidos. Y Bolivia se ha inscrito en este club para atacar a Estados Unidos. ¿Quién les ha autorizado? ¿Se ha hecho un referéndum o algo así? ¿Por qué Bolivia va a entrar en guerra contra la más grande potencia del mundo? Debido a la confusión ideológica que tienen estos socialistas del MAS, del movimiento al socialismo. Y Estados Unidos se está protegiendo. La información dice que ante esta amenaza de la fuerza misilística china, Estados Unidos tiene un plan que se llama Golden Dome y que está hecho para defenderse de estos planes agresivos de la China. ¿Qué tal?
tiene China estaciones terrestres en Sudamérica y en Bolivia específicamente, menciona siglo XXI, en el artículo este del chino, dice que en Bolivia tiene en Amachuma y en La Guardia 2 estaciones terrestres chinas concebidas y plantadas, instaladas para el plan chino de atacar a Estados Unidos. Los bolivianos estamos aceptando eso, porque nosotros no somos occidentales, según dice Luis Arce, ¿no? Entonces, y después están mencionando el caso de Cutiño, de la guerra asimétrica que quiere lanzar Irán desde Sudamérica a Estados Unidos, ¿no? Y eso, ¿qué tal? O sea, ¿estábamos enterados nosotros de que estamos en guerra? ¿O que nos estamos preparando para una guerra? Y que Rusia, China, Irán, que se proponen atacar a Estados Unidos, tienen como aliado a Bolivia, el gobierno del MAS. ¿Sí? Ese gobierno que ha destruido Bolivia también quiere meterse en una guerra internacional. ¿Qué tal? Habla del chiste de Arce. Está a punto de irse y ha decidido volverse humorista. Y dice que el legado que está dejando su gobierno es la garantía de una provisión permanente de combustibles para el país. Y lo dice una semana después de haber admitido él con su propia voz, en un mensaje al país, que su gobierno no puede garantizar la provisión de gasolina y diésel para el país. Una semana después dice, nuestro legado va a ser dejar una base para que el país no sufra de combustibles en el futuro, cuando se vaya en el futuro, ¿no? Y cuando se descubran nuevos campos petroleros en el país. A contar muertos, ¿sabes qué? Este asunto de que Evo no puede ser candidato ya está creando situaciones dramáticas en el país. Hay una señora, Ruth Nina, que hace 4 años, 5 años, odiaba al cocalero Morales y ahora lo idolatra. Y dice que si él no es candidato en agosto, pues en vez de contar votos van a tener que contar muertos en Bolivia. Parece que ella tiene intenciones suicidas. Seguramente habrá que esperar que eso de alguna manera avance, ¿no? Y el cocalero también amenaza y dice, vamos a ver si se realizan las elecciones del 17 de agosto y si no estamos en la contienda, no hay elecciones, no hay miedo, ahí van a ver. Si no estamos en la contienda, no hay elecciones, ñatos. Les está diciendo a todos los bolivianos este pedófilo, ¿no? Pero dice que tiene un plan B, este ñato. Sabe que no puede ser candidato y ya está cancelado el asunto, pero su plan B consiste en infiltrar la gente de su tendencia en todas las candidaturas, para que sean diputados o senadores y no sé qué. Y cuando se haya producido la elección y se haya instalado el Congreso, el Parlamento, se van a quitar las máscaras los evistas y van a decir, aquí estamos, aquí estoy, ¿no? Y van a decir, bueno, ahora bloqueamos todo lo que quiera hacer el nuevo gobierno, porque además de ser, es un gobierno que no es del MAS, así que lo vamos a bloquear. De repente va a durar menos de 100 días, dice siglo XXI, ¿no? Están tratando de infiltrar, ese es el plan, pero además parece que en realidad el cocalero y las 6 federaciones no tienen exactamente la idea de lo que están haciendo, porque las órdenes llegan del exterior. Fíjate, hay ese problema, que el Evo no puede ser candidato, que esto, que no sé qué, que bla, bla, bla. De todos modos hay asaltos de tierras privadas. Los avasalladores, los interculturales, siguen atacando, siguen invadiendo tierras privadas.
con ayuda y de complicidad del INRA, porque estos sinvergüenzas asaltan, secuestran a la gente, secuestran policías, secuestran periodistas, ¿no? Y el INRA dice, parece que esta tierra no estaba totalmente saneada. O sea, todas las tierras asaltadas no estaban saneadas para el INRA. Es cómplice de estos asaltantes, esta institución boliviana nacida en el 52. Mientras tanto, la oposición está totalmente dispersa y se mantiene, eso que ha dicho ya siglo XXI hace varias semanas, ¿no? La posibilidad de que Andrónico saque 40% y que los opositores no lleguen a 20, ninguno de ellos, y así él sea el ganador en primera vuelta. Lo hemos dicho, pero lo están repitiendo unos analistas, ¿no? Que se las dan. En realidad ya lo habíamos dicho hace mayo nosotros. Hay un encierro bioceánico de ese siglo XXI contra Bolivia. No sé por qué, parece que los países vecinos nos dicen, cuando les hablan de Bolivia, y hacer corredores interoceánicos, y dicen, no, chusma, chusma, chusma Bolivia, no queremos nada con Bolivia. Entonces, en el sur, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile se han puesto de acuerdo para atravesar el continente, ¿no?, de océano a océano, pero no tocar Bolivia. ¿Por qué? Porque, pucha, parece que tenemos la fama de tener unas carreteras que no siempre están expeditas, que están bloqueadas casi siempre por todas las mafias, ¿no? Y entonces no. Y ahora se lanza el proyecto del tren, del ferrocarril Brasil-Perú, para atravesar el continente, también de la parte más ancha del continente sudamericano, y va a pasar cerquita de Cobija el ferrocarril y va a llegar a Chancay en el Perú. ¿Qué tal? Ese es otro proyecto, pero por Bolivia ni hablar, ¿no? De todos modos, algunos empresarios bolivianos están pensando que de repente podrían aprovechar para mandar, por ejemplo, la carne boliviana a la China, o el cacao, o todos los productos que se dan en la región amazónica. Pero no quieren Bolivia, carreteras inseguras. Se hablaba del corredor a Iquique, cuando estaba Mario Cosío en Tarija, pasando por Tarija, Tupizará, hasta Iquique, pero nada, ¿no? Entonces, ahora dice siglo XXI que Perú no ha sido consultado para este ferrocarril que quieren hacer China y Brasil. Van a usar el puerto peruano, es cierto, pero ni siquiera lo han consultado al gobierno peruano. ¿Por qué? Porque la China considera que ya es de propiedad privada. Chancay es un puerto chino. Y punto. Ni han hablado. Hay periodistas peruanos que están preocupados. ¿Por qué? ¿Por qué no se le ha consultado? ¿Por qué no se ha llamado al Perú? No, es un acuerdo bilateral, binacional, entre China y Brasil y nada más, ¿no? Entonces va a pasar muy cerca de Cobija, de repente podría servir al país. Y en la página 4 siglo XXI tiene una nota muy buena porque habla de cómo el Perú se está beneficiando por el hecho de que ahora en la competencia entre Estados Unidos y la China, Estados Unidos también quiere hacer un puerto, un gigante puerto en Perú. En Perú, ¿qué tal? Entonces, más grande que el de Chancay. Y va a competir con Chancay y va a ser, inclusive va a poner en dificultades al Canal de Panamá, porque tienen ventajas muy grandes. Ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra 30% de tiempo, 30% de dinero. En fin, estamos asistiendo a un momento en el cual Sudamérica está atravesando una circunstancia en que las dos potencias mayores del mundo, China y Estados Unidos, están disputándose
el territorio por donde pasarían estos corredores interoceánicos. Entonces podría ser que el ferrocarril que piensa construir la China desde Brasil hasta el Perú pueda tener también el puerto de Corío, así se llama, puerto de Corío en el Perú, que ya sería de empresas norteamericanas. ¿Qué tal? Y Bolivia, mientras tanto, chusma, no nos quieren tocar a nosotros, para nada, en absoluto. Eso es, entre otras cosas, muchas otras cosas, muchos otros detalles que tiene el siglo XXI en su edición de esta semana. Ya sabes, para leer Siglo XXI todas las semanas te tienes que suscribir y para hacerlo tienes que llamar a este número de teléfono. Tienes que llamar para saber cómo se hace. Y finalmente, si quieres ayudarnos, alentarnos, a incentivar el periodismo independiente, libre y sin miedo, pues nos mandas un mensaje por WhatsApp que te vamos a decir cómo nos puedes ayudar. Eso es todo. Chao. Hasta luego.